La recibieron con burlas y desprecio. Le dijeron que ahí no era su lugar. Se rieron de sus manos callosas, de su bolsa sencilla, de su manera de existir. Pero nadie en esa tienda imaginó lo que estaba a punto de pasar, porque su hija lo supo todo, y no se quedó callada. Hay personas que entran a un lugar y lo llenan sin decir una sola palabra. Remedios. Castillo era una de ellas. No era por su ropa, no era por sus joyas, porque no usaba ninguna. Era algo que venía de adentro, una presencia quieta, firme, del tipo que solo tienen las personas que han cargado mucho y nunca se han doblegado. Caminaba despacio pero segura, con esa dignidad silenciosa que no se aprende en ningún lado, sino a pura vida. Esa mañana, cruzó las puertas del centro comercial más lujoso de la ciudad, con un solo propósito: comprarle un regalo a su hija. Nada más, nada menos. Pero lo que vivió adentro fue algo que ninguna madre debería vivir jamás. Semanas atrás, su vecina Hortensia le había mencionado casi sin querer que estaban abriendo una boutique nueva. De las finas, dijo, de las que venden cosas que duran toda la vida. Remedios no había respondido mucho en ese momento. Solo había asentido y guardado la información en ese lugar callado, donde guarda todo lo importante, porque ya tenía un plan. Valentina, su hija, recibiría un reconocimiento público en los próximos días. Un evento grande, de esos que Remedios no terminaba de entender del todo, pero que sabía que eran importantes. Y ella quería estar a la altura, no con palabras, porque las palabras entre ellas dos sobraban, sino con algo tangible, algo que dijera en silencio todo lo que una madre siente y nunca sabe cómo pronunciar. Durante semanas había guardado cada peso sobrante. Lo hacía de noche, cuando ya todo estaba en orden, sentada en su silla de siempre junto a la ventana. Contaba despacio, con cuidado, y lo guardaba en un pañuelo de tela que después metía al fondo de su bolsa. No era una fortuna, pero era todo lo que tenía. Y para Remedios Castillo, dar todo lo que tenía era lo más natural del mundo. La boutique se llamaba Maison d'Or. Desde afuera impresionaba. El vidrio de la fachada era tan limpio que casi no se veía. Adentro, los estantes de madera dorada cargaban piezas que brillaban bajo luces perfectamente calculadas. Era uno de esos lugares que están diseñados para hacer sentir a ciertas personas que pertenecen ahí, y a otras, todo lo contrario. Remedios empujó la puerta y entró. El perfume del lugar la recibió primero. Caro, suave, sin nombre conocido. La música era baja e instrumental. Todo era silencioso con intención, elegante con esfuerzo. Miró alrededor despacio. No había muchos clientes. Solo algunos clientes al fondo y dos mujeres detrás del mostrador principal. Una de ellas la vio entrar. Y en ese instante, ese brevísimo instante que no duró más de un segundo, algo cruzó su mirada. Algo que Remedios no vio todavía, pero que estaba ahí. Camila Ríos era la gerente de Maison d'Or. Llevaba poco tiempo en el puesto, pero había desarrollado, con una rapidez preocupante, una habilidad particular: clasificar a las personas en cuanto cruzaban la puerta. No lo pensaba, lo hacía. Era casi un reflejo. Cuando vio entrar a Remedios, con su bolsa sencilla, sus pasos tranquilos, sus manos entrelazadas con esa calma que no conoce el apuro ni la pose, Camila no dijo nada. Solo levantó levemente las comisuras de los labios. Lorena, la vendedora que reacomodaba unas cajas al lado, siguió la mirada de su jefa, sin que nadie se lo pidiera. Se cubrió la boca con una mano. Ninguna dijo una palabra. No hicieron falta. Remedios caminó hacia el interior sin apuro. Sus ojos recorrieron los estantes con genuina curiosidad hasta que se detuvieron en una pieza específica. Un bolso pequeño, elegante, de los que parecen sencillos a primera vista pero que guardan una artesanía cuidadosa en cada costura, en cada doblez, en cada detalle que el ojo entrenado sabe encontrar. Y los ojos de Remedios estaban muy entrenados. Había pasado décadas cosiendo. Conocía la diferencia entre lo que dura y lo que no, entre lo que vale y lo que solo parece valer. Ese, pensó. Ese es para mí Valentina. Se acercó despacio sin tocarlo, solo mirándolo. Disculpe, señorita, llamó con voz clara. Lorena se acercó con esa expresión que es amable en la superficie, pero tiene algo debajo que incomoda.
¿En qué le puedo ayudar? Ese bolsito, señaló Remedios. ¿Me puede decir cuánto vale? Lorena lo tomó. Revisó la etiqueta con una pausa que duró un segundo más de lo necesario. Lo devolvió al estante. 3.400, dijo, y esperó. Remedios no parpadeó. Era más de lo que había calculado. Bastante más. Pero no se movió. Sus manos fueron despacio hacia su bolsa y sacaron el pañuelo de tela donde vivían sus ahorros. Fue exactamente en ese momento cuando Camila decidió acercarse. «Señora», dijo la gerente, interponiéndose con suavidad entre Remedios y el estante. «Quizás puedo orientarla hacia algo más adecuado para lo que busca». Remedios la miró. «Busco ese bolso», respondió. «Para mi hija». «Claro, claro». Camila sonrió de esa manera. «Pero estos artículos son piezas de inversión. No es lo mismo que comprar en cualquier lugar. Quizás en el primer piso hay opciones que podrían ajustarse mejor a... Entiendo lo que me está diciendo», interrumpió Remedios, sin alzar la voz, sin moverse. «Y le agradezco, pero yo sé lo que quiero». Camila vaciló un segundo. Luego insistió. «Es que no queremos que nadie se lleve una sorpresa desagradable al llegar a la caja». El silencio que siguió fue breve, pero pesó. La pareja joven al fondo había dejado de revisar los accesorios. Miraban sin que nadie se diera cuenta. Remedios guardó el pañuelo de regreso en su bolsa. Lo hizo despacio, con cuidado, como quien protege algo que tiene mucho valor. Luego miró a Camila directamente a los ojos. «¿Me está diciendo que no puedo comprar aquí?» Camila abrió las manos en un gesto que pretendía ser neutral. «No es eso, señora. Es solo que...» ¿Qué? Y ahí, en ese instante exacto, Camila cometió el error que lo cambiaría todo. Se rió. Fue pequeño, casi imperceptible. Una risa que intentó disfrazarse de tos, de incomodidad, de nada. Pero fue una risa. Y Lorena, desde el mostrador, no pudo evitar contagiarse. Remedios lo escuchó. Lo escuchó todo. Hubo un momento, solo uno, en que algo cruzó los ojos de Remedios Castillo. No era llanto. No era rabia. Era algo más hondo, más antiguo. Era el peso acumulado de todas las veces que alguien la había mirado como si no fuera suficiente. Como si sus manos callosas fueran una vergüenza y no una medalla. Como si haber trabajado toda la vida honradamente fuera algo de lo que una persona debiera esconderse. Pero Remedios Castillo había sobrevivido cosas que esas mujeres no podrían imaginar ni en sus peores noches. Así que respiró y se irguió. «Mi hija», dijo con una calma que cortaba más que cualquier grito. «Yo he trabajado toda mi vida, con estas manos que usted ve. He cosido ajeno, he madrugado, he dormido poco y he dado mucho. Y vine aquí a comprarle algo bonito a mi hija, porque ella se lo merece y yo me lo gané. No vine a que me explicaran en dónde me corresponde estar». Camila abrió la boca. «Señora, nadie está...» «Sí están», la interrumpió Remedios. Suave, firme, sin un gramo de duda. «Y está bien, ya me voy. Pero quiero que sepa algo antes». Hizo una pausa. Breve, solo la necesaria. Las apariencias engañan más de lo que uno cree. Y el día que entienda eso, va a ser una mejor persona. Giró despacio. Caminó hacia la puerta con la misma dignidad con la que había entrado. Sin correr, sin voltear, sin darle a nadie la satisfacción de verla quebrada. La puerta de cristal de Maison d'Or se cerró detrás de ella con un suave clic. Afuera, el sol de media mañana la recibió. Remedios caminó unos pasos y se sentó en un banco del corredor. Abrió su bolsa. Tocó el pañuelo y una lágrima cayó. Solo una. La limpió rápido, con el dorso de la mano, casi con vergüenza. No era el dolor de no poder comprar el bolso. Era ese cansancio antiguo, el de tener que demostrar que mereces estar en ciertos lugares, el de ser doblemente digna para recibir la mitad del respeto. Ese dolor lo conocía desde hacía mucho. Desde la primera vez que fue a buscar trabajo y la miraron de arriba abajo antes de preguntarle si tenía experiencia. Desde la primera vez que entró a un banco y el empleado le habló como si no entendiera los formularios. Desde todas las veces que tuvo que ser más paciente, más clara, más firme, solo para que la trataran como lo que siempre fue. Una mujer entera. Sacó su teléfono. Buscó el nombre de su hija entre los contactos. Lo miró y lo guardó sin marcar. No la voy a preocupar.
Ella tiene cosas importantes. Lo que Remedios no sabía era que dentro de Maison d'Or, en el ángulo menos iluminado de la tienda, había alguien que había visto todo. Cada palabra, cada gesto, cada risa. Y esa persona tenía el número de Valentina Castillo guardado en su teléfono. Hay risas que se olvidan al instante, y hay otras que el universo cobra. Dentro de Maison d'Or, apenas unos segundos después de que la puerta de cristal se cerrara detrás de Remedios, Camila Ríos soltó el aire que había contenido y se recostó contra el mostrador con esa expresión de quien acaba de salir airoso de algo que en realidad nunca fue un reto. «Ay, Dios mío», susurró Lorena, todavía con la mano cerca de la boca. «¿Viste cómo sacó el pañuelito ese?» Camila enarcó una ceja. «Con todo y sus ahorros», respondió en voz baja, cargada de una condescendencia que no necesitaba volumen para hacerse sentir. Las dos intercambiaron una mirada y se rieron. No fue una risa larga, ni escandalosa. Fue de esas risas cortas, compartidas en voz baja, que las personas creen que nadie más escucha porque el lugar parece vacío, pero no estaba vacío. En el ángulo menos iluminado de la boutique, detrás de un exhibidor de accesorios que quedaba casi fuera del campo visual del mostrador, había una mujer que llevaba varios minutos completamente inmóvil. Su nombre era Diana Fuentes. Era asistente ejecutiva de Grupo Castillo desde hacía años. Conocía a Valentina Castillo mejor que la mayoría. No como amiga, sino como alguien que ha estado presente en los momentos importantes, que ha visto de cerca cómo funciona esa mujer por dentro y por fuera. Y conocía a Remedios Castillo de las pocas pero inolvidables veces que la señora había visitado las oficinas, siempre con una bolsa de comida casera que dejaba en la recepción sin avisar, porque así era ella. Diana había entrado a Maison d'Or esa mañana buscando un detalle para un evento corporativo. Solo eso. Pero desde el momento en que Remedios empujó la puerta, Diana no había vuelto a pensar en el evento. Había observado todo en silencio. Cada palabra, cada gesto. La manera en que Camila se interpuso con esa suavidad calculada. La manera en que Lorena esperó con la etiqueta en la mano un segundo más de lo necesario. La manera en que Remedios sacó el pañuelo con sus ahorros y nadie en ese lugar entendió lo que eso significaba. Y ahora escuchaba la risa. Esa risa pequeña, breve, compartida en voz baja. Diana cerró los ojos un segundo. Luego abrió su bolso, sacó el teléfono y salió de la tienda sin comprar nada. El corredor del centro comercial estaba animado a esa hora. Familias, jóvenes, el ruido sordo de una mañana ordinaria. Diana caminó unos metros, buscó un espacio apartado junto a una columna y marcó un número que tenía en favoritos. Timbró una vez, 2 veces. «Diana», contestó la voz al otro lado. Directa, con esa energía concentrada de quien siempre tiene varias cosas en la cabeza al mismo tiempo. «Valentina», dijo Diana, y algo en su tono hizo que la otra persona se detuviera de inmediato. «Necesito contarte algo. Acabo de ver a tu mamá». Silencio. Breve, pero absoluto. «Te escucho». Diana habló con precisión, sin exagerar, sin adornar. Contó lo que había visto tal como había sucedido. La tienda, la gerente, las palabras, la risa, el pañuelo con los ahorros, la dignidad con que Remedios había respondido y la manera en que se había ido sola, sin decirle nada a nadie. Al otro lado de la línea, Valentina no interrumpió ni una sola vez. Eso era lo que la gente que la conocía bien sabía. Cuando Valentina Castillo se quedaba completamente en silencio, no era porque no tuviera nada que decir, era porque estaba procesando algo que las palabras todavía no podían sostener. «¿Ella está bien?», preguntó cuando Diana terminó. 3 palabras, solo 3, pero en esas 3 palabras cabía todo. «Estaba sentada en un banco del corredor cuando salí», respondió Diana. «Sola, con su bolsa». Otro silencio, más corto esta vez. «¿El nombre de la tienda?» «Maison d'Or, ala norte, 2º nivel». «Gracias, Diana». La llamada terminó. Valentina Castillo bajó el teléfono despacio. Estaba de pie junto al ventanal de su oficina, en el piso más alto del edificio donde Grupo Castillo tenía su sede. Desde ahí se veía casi toda la ciudad. Un horizonte que ella había aprendido a leer como otros leen un mapa. Zonas de crecimiento, puntos de inversión, el pulso constante de una ciudad que nunca para. Pero en ese momento no veía nada de eso. Veía a su madre.
La veía como la había visto durante toda su infancia, inclinada sobre la máquina de coser hasta tarde, con la única luz de la habitación cayendo sobre sus manos mientras empujaba tela hora tras hora sin quejarse. La veía levantarse antes del amanecer, preparar el desayuno y salir con el frío todavía pegado en las calles para llegar puntual a la casa donde le habían dado trabajo. La veía contar monedas en la mesa de la cocina con una concentración que de niña Valentina no entendía del todo, pero que con los años aprendió a llamar por su nombre verdadero: amor. Todo eso había sido amor. Cada madrugada, cada costura, cada peso contado en silencio para que su hija tuviera lo necesario. Y hoy que Valentina tenía todo lo que su madre soñó para ella, Remedios había ido sola, con sus ahorros en un pañuelo, a comprarle un regalo, sin decirle nada, sin pedirle nada, porque así era ella, porque Remedios Castillo nunca había esperado que nadie le resolviera lo que podía resolver sola, y alguien se había reído de ella. Valentina cerró los ojos, solo un momento. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. No era rabia lo que había en su cara. La rabia es ruidosa, impulsiva, y se gasta rápido. Lo que había en el rostro de Valentina Castillo era algo más quieto, y por eso mismo mucho más definitivo. Era la determinación fría y clara de alguien que ya tomó una decisión y no tiene ninguna duda sobre ella. Se dio vuelta. «Marcos», llamó hacia la puerta entreabierta de su oficina. Su asistente apareció de inmediato. «Sí, señorita Valentina, cancela lo que tengo esta tarde». Marcos parpadeó. En todos los años que llevaba trabajando con ella, eso no había pasado casi nunca. «¿Todo?» «Todo», confirmó ella, tomando su saco del respaldo de la silla con un movimiento calmo y preciso. «Y necesito la dirección exacta de una boutique que se llama Maison d'Or, la del Centro Comercial Norte». «En este momento», respondió Marcos, ya con el teléfono en mano. Valentina se detuvo un segundo en la puerta. «Esto es personal, Marcos. Sin equipo, sin asistentes. Solo yo». El joven asintió sin preguntar nada más. Valentina salió. El ascensor bajó en silencio. Valentina miraba su reflejo en las puertas metálicas. Se veía igual que siempre. Saco oscuro, postura recta, el cabello ordenado. La misma mujer que cerraba negocios, que tomaba decisiones que movían números importantes, que había aprendido a no perder la calma en ninguna circunstancia porque sabía que la calma era la herramienta más poderosa que existía. Pero debajo de todo eso, en ese lugar donde viven las cosas que uno no le muestra al mundo, había algo moviéndose con fuerza, una imagen que no podía quitarse de la cabeza. Su madre, sola, en un banco del corredor, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. Valentina conocía esas manos mejor que las suyas propias. Las había visto trabajar desde que tenía memoria. Las había visto cosiendo a las 2 de la mañana cuando creía que su hija dormía. Las había visto temblar de frío en los inviernos difíciles cuando el dinero no alcanzaba para la calefacción. Las había visto soltarse de las suyas ese día que la dejó en la universidad, en otra ciudad, y Remedios se dio vuelta rápido para que Valentina no la viera llorar. Esas manos lo habían dado todo. Y hoy alguien se había reído de ellas. Las puertas del ascensor se abrieron en el lobby del edificio. Valentina cruzó el espacio con pasos largos y seguros, saludando con una inclinación de cabeza al personal de seguridad sin detenerse. Salió a la calle. El aire de la ciudad la recibió. Caminó hacia su vehículo, abrió la puerta, y antes de subir miró hacia el horizonte un momento. En ese instante, le llegó un mensaje de Diana. «Tu mamá acaba de salir del centro comercial. Caminaba hacia la parada. Valentina, ella no sabe que voy a contarte. No le digas que llamé. No quisiera que sintiera que necesitó ayuda». Valentina leyó el mensaje 2 veces. Respondió con 3 palabras. «Gracias. Ya voy». El trayecto hasta el centro comercial fue silencioso. Valentina no puso música. No revisó correos. No hizo llamadas. Solo manejó con esa concentración serena que tiene la gente cuando va hacia algo importante y no necesita distraerse para llegar. Pensaba en su madre. Pensaba en todas las veces que Remedios le había dicho, sin decírselo con palabras, que ella podía con todo, que no importaba cuánto pesara el camino, que uno no se dobla, que la dignidad no es algo que los demás te dan, sino algo que uno carga por dentro.
Lo que usted no se gana, mija, no le pertenece. Y lo que sí se gana, nadie se lo puede quitar. Eso le había dicho una vez. Sentadas en la cocina, con el café entre las manos, en uno de esos momentos que parecen ordinarios pero que uno guarda para siempre. Valentina había construido un imperio repitiendo esa frase en silencio, cada vez que las cosas se pusieron difíciles. Y hoy alguien había mirado a la mujer que le enseñó eso y se había reído. Estacionó el vehículo. Apagó el motor. Se quedó un momento con las manos sobre el volante, mirando la entrada del centro comercial a través del parabrisas. No estaba nerviosa. No estaba fuera de control. Estaba completamente tranquila. Y eso era exactamente lo que debía preocupar a cualquiera que estuviera del otro lado. Cruzó las puertas del centro comercial con pasos firmes. Siguió las indicaciones hacia el ala norte, segundo nivel. Subió la escalera mecánica sin apuro, mirando al frente. A medida que se acercaba, el letrero dorado de Maison d'Or fue haciéndose visible. El vidrio limpio, las luces cálidas adentro, los estantes con sus piezas brillando como si no hubiera pasado nada esta mañana, como si todo estuviera perfectamente en orden. Valentina se detuvo justo frente a la entrada. Miró la boutique un momento desde afuera. Respiró y empujó la puerta. Adentro, Camila Ríos atendía a una nueva clienta con su sonrisa de siempre, completamente ajena a lo que acababa de entrar. No levantó la vista de inmediato. Tardó exactamente 3 segundos en hacerlo. Y cuando lo hizo, cuando sus ojos encontraron a la mujer que acababa de cruzar la puerta de su tienda, algo cambió en su expresión sin que ella pudiera evitarlo. No supo por qué. Todavía no. Pero algo en la manera en que esa mujer la miraba desde la entrada, sin moverse, sin hablar, con una calma que llenaba todo el espacio, le produjo una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Una sensación que se parecía mucho a la de haber cometido un error muy grande. Hay entradas que no necesitan anuncio. Valentina Castillo era de esas personas cuya presencia se siente antes de que alguien entienda por qué. No era arrogancia, no era pose, era algo más difícil de describir. Una energía contenida, una calma que ocupaba espacio, una manera de estar en un lugar que hacía que el lugar mismo pareciera diferente. Camila Ríos lo sintió antes de identificarlo, por eso levantó la vista. Y por eso, cuando sus ojos encontraron a la mujer parada en la entrada de Maison d'Or, algo en su pecho se movió de una manera que no supo explicarse en ese momento. La clienta que Camila estaba atendiendo siguió hablando. Camila asintió con una sonrisa automática, pero su atención ya no estaba ahí. Estaba en esa mujer, que no se había movido, que seguía parada junto a la puerta, mirándola, sin apuro, sin gestos, con esa clase de quietud que no es timidez sino todo lo contrario. Lorena fue la primera en acercarse. Cruzó el piso de la boutique con su expresión profesional de siempre y se detuvo frente a la recién llegada. «Bienvenida a Maison d'Or», dijo. «¿En qué le puedo ayudar?» Valentina la miró un momento sin responder. No fue un silencio incómodo. Fue un silencio que evaluaba. «Estoy buscando a la persona encargada», dijo finalmente. Su voz era tranquila, precisa, del tipo que no necesita subir el tono para que todo el mundo escuche. Lorena vaciló apenas un segundo. «La gerente está con una clienta en este momento. Si gusta esperar». «No hay problema», respondió Valentina, y caminó despacio hacia el centro de la tienda. No hacia los estantes, no hacia ningún producto, solo al centro. Como quien entra a un espacio que ya conoce y está tomando el tiempo necesario para observarlo todo. Camila terminó con su clienta en menos de 2 minutos, mucho más rápido de lo habitual, y se acercó con esa sonrisa que tenía entrenada para las personas que parecían importantes. Porque esta mujer parecía importante. No sabía por qué todavía. No reconocía su cara. Pero había algo. La manera en que estaba parada, la manera en que miraba los estantes sin realmente mirarlos, como si su mente estuviera en otro lugar completamente, que le decía que esta no era una visita ordinaria. «Buenas tardes», saludó Camila, extendiendo la mano. «Soy Camila Ríos, gerente de la boutique. ¿En qué puedo servirle?» Valentina estrechó su mano brevemente. «Valentina Castillo», dijo. 2 palabras. Solo su nombre. Y en ese momento, algo en el rostro de Camila cambió. Un destello. Rápido. Como cuando una persona escucha algo que le suena familiar pero no termina de ubicar de dónde. Valentina lo notó.
Y continuó. «Quiero preguntarle sobre algo que pasó aquí esta mañana», dijo Valentina, con el mismo tono tranquilo. Sin acusación todavía. Solo la pregunta. Camila se acomodó instintivamente. «Por supuesto». «¿En qué sentido?» «Una señora mayor entró a su tienda esta mañana», dijo Valentina. «Venía a comprar un regalo. Tenía el dinero. Tenía la intención. Y según lo que me cuentan, no tuvo una experiencia agradable aquí». El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Camila parpadeó. «Señorita Castillo, atendemos a muchas personas durante el día. Si hubo algún malentendido con alguna clienta, le aseguro que no fue un malentendido», la interrumpió Valentina, suave, sin levantar la voz ni un milímetro. «Un malentendido es cuando 2 personas no se entienden. Esto fue diferente». Camila abrió la boca. La cerró. Valentina dejó que el silencio trabajara por ella unos segundos más antes de continuar. «Esa señora», dijo, mirando a Camila directamente a los ojos, «es mi mamá». Lo que pasó en el rostro de Camila Ríos en ese instante no fue algo que ella pudiera controlar. Fue un proceso involuntario, casi físico. El color, la expresión, ese momento en que el cuerpo entiende algo antes que la mente y reacciona sin permiso. Lorena, que había permanecido cerca del mostrador fingiendo ordenar algo, levantó la vista de golpe. La clienta que quedaba en la tienda, una mujer que revisaba unos aretes al fondo, no se movió, pero dejó de revisar los aretes. El espacio entero pareció contraerse. Camila intentó hablar. «Mi mamá», repitió Valentina. Tranquila, firme, sin una sola grieta en la voz. Remedios Castillo. «La señora que entró esta mañana con una bolsa sencilla y sus ahorros en un pañuelo de tela. La que usted le sugirió que buscara opciones más adecuadas en otro piso». Camila tragó saliva. «Señorita Castillo, yo nunca quise...» ¿Se rieron de ella? La pregunta cayó en el aire como una piedra en agua quieta. Directa, sin rodeos. Sin el envoltorio suave que la gente suele ponerle a las preguntas difíciles para hacerlas más fáciles de esquivar. Camila no respondió de inmediato. Y ese silencio fue, en sí mismo, una respuesta. Valentina no esperó más. Caminó despacio hacia el estante donde esa mañana Remedios había mirado el bolso pequeño, con ojos de quien reconoce algo valioso. Lo encontró sin dudar. Diana le había descrito cada detalle de lo que su madre había señalado. Lo tomó. Lo observó un momento. Una excosturera lo hubiera elegido exactamente así, pensó. Por las costuras. Por la manera en que la tela se dobla sin tensión. Por esa artesanía honesta que no grita pero que no miente. Caminó hacia el mostrador y lo dejó sobre el vidrio. «Lo voy a llevar», dijo simplemente. Lorena, que ya estaba detrás del mostrador con las manos que no sabían dónde quedarse, tomó el artículo con cuidado y comenzó el proceso de empaque en silencio. Nadie habló por un momento. Fue Valentina quien volvió a hacerlo. «Señorita Ríos», dijo, volteando hacia Camila que seguía parada en el mismo lugar. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» Camila tardó en responder. «Poco más de 1 año», dijo finalmente. «¿Le gusta su trabajo?» Una pregunta extraña en ese contexto. Camila no supo bien cómo tomarla. «Sí», respondió con cautela. Valentina asintió despacio. «El servicio al cliente», dijo, «no es solo saber qué productos vender. Es saber ver a las personas, a todas, no a las que parecen tener más, sino a todas». Camila bajó la vista un momento. «Señorita Castillo, si pudiera explicarme lo que sucedió desde mi perspectiva...» «No hace falta», la interrumpió Valentina, sin brusquedad, con esa firmeza tranquila que es peor que el enojo porque no da espacio para rebatir. «Lo que necesito que entienda es esto. Mi mamá entró aquí con más dignidad de la que este lugar merece, y se fue con esa misma dignidad intacta, a pesar de todo. Eso lo hizo ella sola, sin mi ayuda, sin la de nadie». Hizo una pausa. «Pero yo sí estoy aquí, y hay cosas que como hija no puedo dejar pasar». Lorena terminó de empacar el bolso en una caja con papel de seda y lo colocó en una bolsa con el logo dorado de la boutique. Valentina pagó sin mirar el precio. Tomó la bolsa. Y entonces ocurrió algo que nadie dentro de Maison d'Or esperaba. En lugar de irse, Valentina sacó su teléfono, buscó algo con calma y lo colocó sobre el mostrador de vidrio, mirando hacia arriba para que Camila pudiera ver la pantalla.
Era la página web de Grupo Castillo. El encabezado era simple, limpio, con el logo de la empresa y debajo, la lista de sus líneas de negocio. Bienes raíces, retail, desarrollo comercial. Y más abajo, en la sección de proyectos recientes, una línea que Camila leyó 2 veces antes de que su significado real le llegara del todo. Grupo Castillo, socio desarrollador del nuevo corredor comercial norte de la ciudad. El mismo corredor comercial donde estaba Maison d'Or. El mismo edificio. El mismo ala norte. Camila levantó la vista despacio. Valentina guardó el teléfono. «No vine aquí a hacerle daño a nadie», dijo con una calma que era casi desconcertante. «Vine porque mi mamá no pudo quedarse con lo que vino a buscar. Y eso no estuvo bien». Recogió la bolsa del mostrador. «Que tengan buenas tardes». Giró y caminó hacia la puerta. El clic del vidrio al cerrarse fue idéntico al de esa mañana. Pero esta vez, el silencio que quedó adentro era completamente diferente. Camila seguía parada frente al mostrador, inmóvil, con los ojos fijos en la puerta por donde Valentina había salido. Su mente trataba de procesar todo al mismo tiempo. El nombre, la empresa, el corredor comercial, la conexión. Pero había algo que se interponía antes de que cualquier pensamiento práctico pudiera formarse. La imagen de Remedios. Esa señora que había entrado esa mañana con sus pasos tranquilos y su bolsa sencilla y su pañuelo de ahorros. A quien ella había mirado y clasificado en menos de un segundo. A quien había hecho sentir que no pertenecía. Lorena rompió el silencio primero con voz muy baja. «Camila, ¿eso quiere decir que ella es...?» «Sí», respondió Camila. Y su voz sonó diferente, más plana, más quieta. «¿Y nosotras?» Camila no respondió. No hizo falta. Afuera, Valentina caminó por el corredor del centro comercial con la bolsa dorada en la mano. Pasó frente al banco de madera donde Diana le había dicho que su madre se había sentado. Se detuvo un momento. Lo miró. Imaginó a Remedios ahí, con su bolsa sobre las piernas, limpiándose esa lágrima que no quería que nadie viera, guardando el teléfono sin marcar porque no quería preocuparla. Valentina sintió algo moverse en el pecho. Algo que conocía bien pero que rara vez se permitía sentir en lugares públicos. Respiró despacio. Siguió caminando. Tenía que llegar a donde estaba su madre antes de que oscureciera. Tenía que verla. No para contarle lo que había pasado. Remedios no necesitaba saber que su hija había ido a pelear sus batallas. Eso no era lo que ella hubiera querido. Solo necesitaba verla. Sentarse con ella. Tomar el café de siempre. Escucharla hablar de Hortensia, de la vecindad, de cualquier cosa ordinaria, y en algún momento de esa tarde, sin decir exactamente de dónde venía, ponerle en las manos la caja con papel de seda, y decirle que la amaba, sin más explicaciones, sin más palabras, porque entre ellas dos, las palabras siempre habían sobrado. Lo que Valentina no sabía todavía era que esa visita a Maison d'Or tendría consecuencias que ninguna de las dos podía anticipar. Que Camila Ríos, esa misma tarde, haría una llamada. Que esa llamada llegaría a oídos que Valentina no esperaba. Que el evento de reconocimiento que se celebraría en los próximos días, el que había motivado a Remedios a salir con sus ahorros esa mañana, estaba conectado a algo mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Y que la historia de una madre humilde y una hija poderosa estaba apenas comenzando a mostrar todo lo que tenía adentro. Hay momentos que parecen pequeños cuando suceden, y que solo después, cuando uno voltea a mirar, entiende que ahí fue donde todo cambió. Esa tarde, mientras Valentina cruzaba la ciudad con la bolsa dorada de Maison d'Or en el asiento del copiloto, Camila Ríos seguía parada frente al mostrador de su boutique con el teléfono en la mano. Lorena había optado por el silencio. Ese silencio que eligen las personas cuando saben que cualquier cosa que digan va a empeorar lo que ya está mal. Camila marcó un número. Timbró 2 veces. «Rodrigo», dijo cuando contestaron. «Necesito hablar contigo. Ahora». Rodrigo Peñalosa era el dueño de Maison d'Or. Un hombre que había construido su nombre en el mundo del comercio de lujo con una combinación de buen ojo para los negocios y una habilidad particular para estar en el lugar correcto, en el momento correcto. No era un hombre malo, pero era, ante todo, un hombre de negocios. Y los hombres de negocios como él tenían una reacción muy específica ante ciertos nombres. Cuando Camila terminó de contarle lo que había pasado, la señora mayor, las palabras, la risa,
y después la llegada de Valentina Castillo, el silencio al otro lado de la línea duró tanto que Camila pensó que la llamada se había cortado. «¿Rodrigo? Estoy aquí», respondió él, y su voz había cambiado completamente. «Camila, escúchame bien. No hagas nada. No digas nada. Yo me encargo». «¿Qué quieres decir con que yo me encargo?», repitió con una firmeza que no admitía más preguntas. «Cierra bien esta tarde y mañana hablamos». La llamada terminó. Camila bajó el teléfono despacio. Lo que no sabía era que Rodrigo Peñalosa, en ese mismo instante, estaba marcando otro número con manos que no le temblaban pero que debían haberle temblado, porque Grupo Castillo no era solo una empresa para él. Era la razón por la que Maison d'Or tenía donde estar. El nuevo corredor comercial donde se encontraba su boutique, ese edificio moderno, con sus ventanales perfectos y sus pasillos de mármol, era un desarrollo en el que Grupo Castillo tenía participación mayoritaria, y la renovación de los contratos comerciales de los locatarios estaba programada para las próximas semanas. Rodrigo lo sabía desde antes de abrir la boutique. Lo que nunca imaginó era que la señora humilde que su gerente había tratado mal esa mañana era la madre de la mujer que tenía en sus manos la continuidad de su negocio. El mundo era, definitivamente, demasiado pequeño. Del otro lado de la ciudad, completamente ajena a todo eso, Remedios Castillo pelaba papas en su cocina. Era su manera de poner orden cuando algo la inquietaba. Cocinar, moverse, tener las manos ocupadas con algo concreto y honesto mientras la cabeza procesaba lo que el corazón todavía no había terminado de digerir. Lo de esa mañana seguía ahí, no como una herida abierta. Remedios había tenido heridas mucho peores y sabía la diferencia. Era más como una astilla pequeña, de esas que no duelen constantemente, pero que de vez en cuando uno mueve el dedo de cierta manera, recuerdan que siguen ahí. Escuchó que llamaban a la puerta y fue a abrir sin apurarse, con las manos todavía húmedas y el delantal puesto. Abrió, y ahí estaba Valentina. Las dos mujeres se miraron un momento en el umbral. Valentina tenía la bolsa dorada detrás de la espalda, sostenida con una mano. Con la otra, tocó brevemente el brazo de su madre. «¿Cómo está, mamá?». Remedios la estudió con esos ojos que no engañaban nunca. Esa mirada de madre que ha visto a su hija en todos sus estados posibles y que sabe leer entre líneas sin que nadie le enseñe. «Bien», respondió. Y luego sin moverse. «¿Y tú?». «También», dijo Valentina. Ninguna de las dos dijo nada más por un momento. Remedios se hizo a un lado. «Pasa». Estaba cocinando. Se sentaron en la cocina como siempre, como habían hecho toda la vida. Valentina tomó el café que su madre le puso enfrente sin que se lo pidiera. Remedios volvió a sus papas. El sonido del cuchillo sobre la tabla de madera llenó el espacio con esa familiaridad que no necesita palabras. Hablaron de cosas ordinarias. De Hortensia, que había estado con un resfrío. Del árbol del patio que estaba dando más sombra que nunca. Del programa que Remedios veía por las noches y que tenía un final que no le había gustado para nada. Valentina escuchaba, preguntaba, reía en los momentos correctos, y en ningún momento mencionó la boutique, no porque no quisiera, sino porque entendía algo fundamental sobre su madre. Remedios no necesitaba que nadie le resolviera lo que ya había resuelto sola. Lo de esa mañana lo había cargado, lo había procesado y lo había dejado en su lugar. Decirle ahora que había ido a Maison d'Or sería quitarle eso. Sería convertir su dignidad en un asunto que necesitó intervención. Y eso Valentina no iba a hacerlo. Cuando el café estaba a la mitad, sacó la bolsa de debajo de la silla donde la había dejado al sentarse. La puso sobre la mesa. Remedios la miró. Miró a su hija. «¿Qué es eso?». «Un regalo», dijo Valentina simplemente. «¿Para quién?». «Para usted». Remedios frunció el ceño con esa expresión de las personas que no están acostumbradas a recibir y no saben bien cómo ponerse. «Mija, yo no necesito...». «Ya sé que no necesita», la interrumpió Valentina con suavidad. «Por eso se lo estoy dando». Remedios tomó la bolsa despacio. La abrió. Separó el papel de seda con sus dedos cuidadosos. Esos dedos que habían abierto telas durante décadas y sabían manejar las cosas frágiles. Y cuando vio lo que había adentro, se quedó completamente inmóvil. El bolso pequeño, elegante, con esas costuras honestas que había reconocido esa mañana a primera vista.
El mismo. El exacto mismo. Remedios no habló por un momento. Sus manos sostuvieron el bolso sobre sus piernas. Sus ojos lo miraron con una expresión que era muchas cosas al mismo tiempo y ninguna se dejaba nombrar fácilmente. Luego levantó la vista hacia su hija. Valentina la miraba desde el otro lado de la mesa, con el café en las manos, con esa calma que había aprendido de ella. «Valentina», dijo Remedios en voz muy baja. «¿Cómo supiste?» Valentina no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café. «Porque la conozco a usted», dijo finalmente. «Y sé lo que elige cuando elige con el corazón». Los ojos de Remedios brillaron. No lloró. No era su costumbre. Pero el brillo estuvo ahí, honesto e incontenible, durante varios segundos. Luego apretó el bolso contra su pecho con esas manos callosas que habían trabajado toda una vida, y no dijo nada más, porque entre ellas dos, ese silencio decía más que cualquier palabra que existiera. Fue entonces cuando el teléfono de Valentina vibró sobre la mesa. Lo miró. Era un número que no tenía guardado pero que reconoció de inmediato por el prefijo. Era del comité organizador del evento de reconocimiento que se celebraría en los próximos días. El mismo evento para el que Remedios había estado ahorrando semanas. Se disculpó con un gesto y contestó. «Valentina Castillo», dijo. «Señorita Castillo». La voz al otro lado pertenecía a Sofía Andrade, coordinadora general del evento. «Disculpe que la moleste a esta hora. La llamo porque ha surgido algo que consideramos importante informarle antes de que lo vea por otro lado». Valentina se levantó de la mesa con calma y caminó hacia la sala, bajando levemente la voz. «Dígame». «Esta tarde comenzó a circular en redes sociales un video», explicó Sofía, con ese tono cuidadoso de quien sabe que está entregando información delicada. «Fue grabado esta mañana en una boutique del Centro Comercial Norte. En el video aparece una señora mayor siendo tratada de manera muy inapropiada por las empleadas del local». Valentina cerró los ojos un segundo. «Continúe». «El video ya tiene cientos de miles de reproducciones», dijo Sofía. «Y en los comentarios, varias personas han identificado a la señora como la madre de usted. Su nombre está en todas partes, señorita Castillo. Para mañana, esto va a ser una noticia muy grande». El silencio que siguió duró apenas un instante. «¿Quién grabó el video?», preguntó Valentina. «Según lo que hemos podido rastrear, fue una clienta que estaba al fondo de la tienda en ese momento. Al parecer lo subió sin identificarse, pero el contenido habla por sí solo». Valentina procesó todo en cuestión de segundos. Su mente, entrenada durante años para tomar decisiones bajo presión, ya estaba organizando las piezas. «¿El evento sigue en pie?», preguntó. «Por supuesto», respondió Sofía sin dudar. «Solo queríamos que usted estuviera informada antes que nadie». «Gracias, Sofía». Colgó. Se quedó parada en la sala de su madre un momento. Miró hacia la cocina. Remedios seguía ahí, con el bolso todavía entre las manos, mirándolo con esa paz tranquila de quien acaba de recibir algo que no esperaba y no sabe todavía dónde guardarlo para que esté seguro. Valentina pensó en el video, en las cientos de miles de personas que en ese momento estaban mirando a su madre en una pantalla, que estaban viendo esa escena, que estaban sintiendo, cada uno desde su propio dolor y su propia historia, lo mismo que ella había sentido cuando Diana le contó todo por teléfono. No era lo que Remedios hubiera querido. Su madre no era de las que buscaban reconocimiento, ni lástima, ni atención. Era exactamente lo opuesto. Pero el mundo ya lo había visto. Y lo que el mundo ya vio, no se puede no ver. Valentina regresó a la cocina. Se sentó. Tomó su taza de café. Remedios la miró con esa mirada que todo lo leía. ¿Pasó algo? Valentina dudó solo un segundo. «Nada que no podamos manejar», respondió. Remedios asintió despacio. No preguntó más, pero sus ojos dijeron claramente que sabía que había algo más, y que cuando su hija estuviera lista, ahí iba a estar. Así habían sido siempre. Esa noche, mientras Valentina manejaba de regreso, su teléfono no paró. Mensajes de Diana, de Marcos, de contactos del mundo empresarial que habían visto el video y querían saber si ella estaba bien, de periodistas que pedían declaraciones, de personas que no conocía y que le escribían para decirle que su madre era extraordinaria. No respondió ninguno, solo manejó, pero en su cabeza todo estaba ya en movimiento.
porque el video cambiaba las cosas. No solo para Camila y Lorena, no solo para Rodrigo Peñaloza y su boutique, sino para el evento de los próximos días, para la manera en que esa historia iba a contarse, para lo que Valentina haría, o no haría, con todo el peso que de repente tenía en sus manos. Y para algo más, algo que todavía no había podido nombrar del todo. Una conversación pendiente con su madre, una verdad que Remedios todavía no sabía. Que el bolso que ahora descansaba en su regazo con tanto cariño había estado esa mañana en los estantes de Maison d'Or, el mismo lugar del que ella había salido con la frente en alto y una lágrima que pensó que nadie había visto. Valentina no sabía si contárselo. No sabía si Remedios necesitaba saberlo. Pero había otra cosa que sí sabía con certeza. Que lo que había comenzado como la historia de una mañana difícil estaba convirtiéndose en algo mucho más grande. Algo que involucraba a personas que aún no habían aparecido, decisiones que aún no se habían tomado, y una verdad sobre el evento de reconocimiento que Sofía Andrade no le había dicho todavía, pero que Valentina, sin saber exactamente cómo, ya sentía que estaba ahí, esperando. Hay verdades que uno guarda para proteger a quien ama, y hay momentos en que esas mismas verdades, guardadas demasiado tiempo, se vuelven más pesadas que si las hubiera dicho desde el principio. Valentina llegó a su apartamento pasada la hora de cenar. No encendió la televisión. No abrió el computador. Se sentó en el sofá con el teléfono en la mano y por primera vez en toda la tarde se permitió revisar lo que había estado ignorando durante horas. El video tenía ya más de 400.000 reproducciones. Lo abrió. Duró menos de 2 minutos. La cámara era la de un teléfono, ligeramente temblorosa, grabada desde el ángulo del fondo de la boutique. Se veía a Remedios de espaldas, con su bolsa sencilla, parada frente al estante. Se escuchaba la voz de Camila, educada, suave, devastadora en su condescendencia. Se veía a Lorena con la etiqueta en la mano y esa pausa que duró un segundo más de lo necesario. Y luego la risa, pequeña, breve, casi imperceptible. Pero el teléfono la había capturado perfectamente. Valentina cerró el video antes de que terminara. No necesitaba ver el resto. Ya sabía lo que venía. Lo que sí leyó fueron los comentarios, miles de ellos, de personas en distintos países, de distintas edades, con distintas historias, pero todos diciendo, con palabras diferentes, exactamente lo mismo. Mi mamá, mi abuela, yo misma. Esto nos ha pasado a todas. Valentina dejó el teléfono sobre el cojín y miró el techo por un momento. Pensó en todas esas personas, en todas las Remedios del mundo que habían entrado alguna vez a algún lugar con sus ahorros en la mano y habían sido miradas de esa manera, clasificadas en ese brevísimo instante, hechas sentir que no pertenecían. Y pensó en su madre, que en ese momento estaba en su cocina, probablemente con el bolso guardado ya en el lugar más seguro que encontrara, sin saber que medio mundo la estaba mirando. A la mañana siguiente, Remedios supo. No fue Valentina quien le dijo. Fue Hortensia, que llegó a tocarle la puerta antes del desayuno con el teléfono en la mano y los ojos muy abiertos. «Reme, ¿ya viste esto?» Remedios miró la pantalla que su vecina le extendía sin terminar de entender lo que estaba viendo. Era ella, de espaldas, dentro de una tienda que reconoció de inmediato. Escuchó las voces, escuchó las palabras, escuchó la risa. Y luego se escuchó a sí misma. Las apariencias engañan más de lo que uno cree. Hortensia esperaba una reacción. Quizás lágrimas, quizás indignación. Quizás alguna de esas respuestas visibles que la gente espera cuando algo difícil sale a la luz. Pero Remedios simplemente devolvió el teléfono con calma. «Ay, Hortensia», dijo dándose vuelta hacia su cocina. «¿Quiere un café?» Valentina llegó a la oficina más temprano que de costumbre. Marcos ya estaba ahí, con una lista de mensajes que no cabía en una sola hoja. Periodistas, contactos del sector comercial, organizaciones de consumidores, personas del mundo empresarial que querían posicionarse del lado correcto antes de que la historia creciera más. Y había algo más. «Señorita Valentina», dijo Marcos, con un tono que ella reconoció como el que usaba cuando algo era verdaderamente importante. «El señor Rodrigo Peñaloza llamó 3 veces desde anoche. Dice que necesita hablar con usted personalmente, que es urgente». Valentina tomó su café. «Que espere». «¿Cuánto?»
El tiempo que necesite para entender que una reunión se pide con respeto y con tiempo, no a las 11 de la noche después de un error que cometieron otros. Marcos anotó algo. Sin comentarios. Una cosa más, agregó. La señorita Sofía Andrade también llamó. Dice que hay un detalle sobre el evento que necesita hablar con usted antes de que salga cualquier comunicado público. Valentina dejó el café sobre el escritorio. A Sofía sí la paso de inmediato. Sofía Andrade entró a la oficina 10 minutos después. Era una mujer de movimientos precisos y palabras medidas, del tipo que no ocupa más espacio del que necesita. Saludó, se sentó, y fue directo al punto sin preámbulos innecesarios. Valentina, lo que voy a contarte cambia un poco el contexto del evento, comenzó. Y quería que lo supieras de mí antes de que lo veas en algún comunicado oficial. Te escucho. Sofía juntó las manos sobre la mesa. El reconocimiento que recibirás en los próximos días no es solo por el desempeño de Grupo Castillo en el desarrollo comercial de la ciudad, dijo. Es también y principalmente por el programa de impacto social que tu empresa lanzó el año pasado. El de empleabilidad para mujeres mayores de 50 años que llevan tiempo fuera del mercado laboral. Valentina no cambió de expresión, pero algo en sus ojos se movió. Continúa. El comité decidió que ese programa merece un reconocimiento especial porque ha cambiado la vida de cientos de mujeres, dijo Sofía. Mujeres que, como tú bien sabes, muchas veces son ignoradas o descartadas por el simple hecho de su edad o su apariencia. Mujeres que tienen toda una vida de experiencia y que el mundo suele mirar como si ya no tuvieran nada que ofrecer. El silencio que siguió fue breve pero muy denso. ¿Por qué no me lo dijeron desde el principio?, preguntó Valentina. Querían que fuera una sorpresa, respondió Sofía, con una expresión que mezclaba algo de incomodidad. Pero dado lo que pasó ayer, dado el video, dado que el nombre de tu mamá está en todas partes, el comité pensó que era mejor que yo lo supiera, completó Valentina. Sí, Valentina asintió despacio. ¿Saben que la mujer del video es mi madre? Todo el mundo lo sabe a estas alturas, dijo Sofía con honestidad directa. Y el comité considera que la coincidencia es significativa. Una empresa reconocida por defender la dignidad de mujeres mayores, cuya fundadora es hija de una mujer que fue tratada exactamente de la manera que el programa busca combatir. Valentina miró hacia la ventana un momento. La ciudad se extendía afuera, indiferente y constante. ¿Qué quiere el comité que haga?, preguntó. Nada que tú no quieras hacer, respondió Sofía. Solo querían que estuvieras informada. La decisión de cómo manejar esto es completamente tuya. Esa tarde, Valentina fue a ver a su madre por segunda vez en 2 días, cosa que en su agenda habitual no sucedía con tanta frecuencia, y que Remedios notó de inmediato, aunque no dijo nada al respecto. Se sentaron en la cocina. El café de siempre. Valentina estuvo callada más de lo normal durante los primeros minutos. Remedios dejó que ese silencio existiera, como siempre había hecho, sin llenarlo con preguntas innecesarias. Fue Valentina quien habló primero. «Mamá, ¿puedo preguntarle algo?» «Mija, llevas toda la vida preguntándome cosas», respondió Remedios, sin levantar los ojos de su taza. «No vas a pedir permiso ahora». Valentina sonrió apenas. «¿Usted sabe por qué me van a dar ese reconocimiento?» Remedios levantó la vista. «Me dijeron que era por la empresa, por los negocios». «En parte», dijo Valentina, «pero la razón principal es por el programa, el de mujeres mayores». Remedios la miró en silencio. «El que ayuda a señoras que llevan tiempo sin trabajo a encontrar empleo», continuó Valentina. «El que parte de una idea muy sencilla, que una mujer que ha trabajado toda su vida con las manos, que ha sacado familia adelante, que sabe lo que cuesta cada cosa porque ella misma lo pagó, esa mujer tiene más para ofrecer que la mayoría, aunque el mundo no siempre la mire así». Remedios no habló, pero sus manos, que descansaban sobre la mesa, se movieron levemente. «Ese programa», dijo Valentina, mirando a su madre directamente, «lo construí pensando en usted, en sus manos, en todas las mañanas que la vi salir antes del amanecer sin que nadie le reconociera nada, en todas las señoras como usted que el mundo decide no ver porque no tienen la apariencia que el mundo decidió que hay que tener». El silencio que siguió fue de los que no se interrumpen. Remedios miraba a su hija, y en sus ojos había algo que Valentina reconoció desde niña. Ese brillo que su madre nunca dejaba crecer demasiado porque no era mujer de espectáculos, pero que existía, honesto,
e incontenible. Valentina, dijo Remedios finalmente, con voz muy quieta. ¿Tú construiste todo eso? Por usted, dijo Valentina simplemente. Todo. Siempre. Lo que ninguna de las dos sabía en ese momento era que afuera, en el mundo que seguía girando mientras ellas tomaban café, varias cosas estaban moviéndose al mismo tiempo. El video seguía creciendo. Ya superaba el 1.000.000 de reproducciones y varios medios de comunicación importantes habían pedido declaraciones. El nombre de Grupo Castillo aparecía en todas partes, no como la empresa del escándalo, sino como el otro lado de la historia. La empresa cuya fundadora era hija de la mujer del video. La empresa reconocida por defender exactamente lo que esa mañana en Maison d'Or había sido pisoteado. Rodrigo Peñaloza seguía llamando sin que nadie le respondiera. Camila Ríos había llegado esa mañana a la boutique y había encontrado, pegada en la puerta de vidrio, una nota escrita a mano por una clienta desconocida. Solo decía: recuerden que nunca saben quién es quién. Y Lorena, que llevaba 2 días sin dormir bien, había tomado una decisión, una que todavía no le había dicho a nadie, una que cambiaría el rumbo de todo lo que venía. Esa noche, mientras Valentina revisaba los últimos detalles del evento con Marcos por teléfono, llegó un mensaje de un número desconocido. Lo leyó una vez, lo leyó 2 veces, y se quedó inmóvil frente a la pantalla. El mensaje decía: Señorita Castillo, mi nombre es Lorena Vega. Trabajo en Maison d'Or. Estuve ahí esa mañana. Sé que no tengo ningún derecho de pedirle nada. Pero hay algo que usted no sabe sobre lo que pasó ese día. Algo que no aparece en el video. Necesito contárselo. Por favor. Valentina leyó el mensaje una tercera vez. Luego lo dejó sobre la mesa. Se quedó mirándolo un momento, con esa calma que no era indiferencia sino pensamiento puro. Había algo en ese mensaje que no esperaba. No era la disculpa. No era el arrepentimiento. Era la frase: hay algo que usted no sabe sobre lo que pasó ese día. Algo que no aparece en el video. ¿Qué podía haber pasado dentro de esa boutique que una cámara de teléfono no hubiera capturado? ¿Qué sabía Lorena que nadie más sabía? Y sobre todo, una pregunta que se instaló en el fondo de su mente y no se movió de ahí. ¿Por qué Lorena le escribía a ella y no a su madre? Hay preguntas que uno hace esperando una respuesta. Y hay preguntas cuya respuesta, cuando llega, te obliga a replantearte todo lo que creías entender. Valentina durmió poco esa noche. No por angustia, no por miedo, sino porque su mente, esa mente que nunca terminaba de apagarse del todo, seguía girando alrededor de 3 palabras del mensaje de Lorena. Algo que no aparece en el video. ¿Qué podía haber pasado dentro de Maison d'Or que una cámara no hubiera capturado? ¿Qué sabía esa mujer que la hacía escribirle a ella, a las 11 de la noche, con esa mezcla de arrepentimiento y urgencia que se sentía en cada línea? Antes de que amaneciera, Valentina había tomado una decisión. Respondió el mensaje con 4 palabras. Mañana, dígame dónde. Se encontraron en una cafetería pequeña a pocas cuadras del centro comercial. Un lugar sin pretensiones, con mesas de madera y olor a pan recién hecho. El tipo de sitio donde la gente va cuando necesita hablar de verdad, lejos de los lugares donde todo el mundo los conoce. Lorena Vega ya estaba ahí cuando Valentina llegó. Estaba sentada con las manos alrededor de una taza que ya debía estar fría, mirando la puerta como quien lleva mucho tiempo, esperando algo que no sabe exactamente cómo va a salir. Cuando vio entrar a Valentina, se levantó instintivamente. Luego no supo qué hacer con las manos. Las juntó, las separó, se sentó de nuevo. Valentina se acomodó frente a ella sin rodeos. «Gracias por venir», dijo Lorena, con una voz que cargaba el peso de varios días sin dormir bien. «Usted fue quien me escribió», respondió Valentina simplemente. «Cuénteme». Lorena respiró profundo. Y empezó. «Lo que aparece en el video», dijo, «es real. No voy a decirle que no pasó o que fue diferente. Pasó. Y yo estuve ahí. Y no hice nada para detenerlo». Hizo una pausa. Valentina esperó sin interrumpir. «Pero hay algo que el video no muestra. Algo que pasó antes de que su mamá entrara a la tienda». Valentina se quedó completamente inmóvil. «Esa mañana», continuó Lorena, «como media hora antes de que su mamá llegara, Rodrigo nos llamó. Al teléfono del local. A Camila y a mí. Nos dijo que ese día esperaba visitas de clientes importantes. Gente de otro nivel,
dijo, y que quería que la boutique se viera selecta. La palabra quedó flotando entre las dos como algo que tenía mal olor. ¿Qué significa selecta?, preguntó Valentina, aunque ya lo sabía. Significa que si entraba alguien que no coincidiera con el perfil de la tienda, dijo Lorena, bajando la voz aunque no había nadie cerca, había que orientarlos hacia otro lugar. Con educación, dijo, con amabilidad, pero orientarlos. El silencio que siguió fue denso y frío. ¿Rodrigo Peñalosa les dio esas instrucciones directamente? Directamente, esa mañana, por teléfono. Camila lo entendió perfectamente. Yo también lo entendí. Y cuando su mamá entró, Lorena bajó la mirada. Camila hizo exactamente lo que Rodrigo había pedido. Valentina no cambió de expresión, pero algo en sus ojos se transformó. ¿Por qué no lo dijo antes?, preguntó. ¿Por qué esperar? Lorena levantó la vista. Porque tengo miedo de perder mi trabajo, respondió, con una honestidad que dolía. Porque Rodrigo es el dueño, y yo soy una empleada. Porque pensé que si hablaba, nadie me iba a creer. Y porque me da vergüenza haber estado ahí parada sin decir nada, mientras eso le pasaba a su mamá. Sus ojos se llenaron. Señorita Castillo, yo también tengo una mamá. Y cuando vi a la suya salir de esa tienda, la vi limpiarse una lágrima afuera, y en ese momento supe que lo que había pasado adentro no había sido solo un error, había sido una decisión, y yo fui parte de ella, aunque no dijera una sola palabra. El llanto llegó sin aviso. Lorena lo contuvo lo mejor que pudo, pero no del todo. Valentina la miró en silencio por un momento. ¿Tiene algo que lo pruebe?, preguntó finalmente. ¿La llamada de Rodrigo? Lorena asintió. El teléfono del local registra todas las llamadas. Y yo guardé el mensaje de voz que nos dejó esa mañana. No sé por qué lo guardé. Quizás porque algo dentro de mí ya sabía que esto iba a llegar a algún lado. Sacó el teléfono. Presionó reproducir. La voz de Rodrigo Peñalosa llenó el pequeño espacio de la cafetería. Tranquila. Empresarial. Con esa cadencia de quien da órdenes tan seguido que ya ni las escucha como órdenes. Camila, Lorena, recuerden que hoy esperamos visitas importantes. Quiero que el ambiente de la tienda refleje el nivel que hemos construido. Si llega alguien que no corresponda al perfil, manéjenlo con discreción. Ustedes saben cómo. Cuento con su criterio. Valentina escuchó el mensaje hasta el final. Luego le pidió a Lorena que lo enviara a su número, y guardó el teléfono con la misma calma con que guardaba todo lo que era importante. Rodrigo Peñalosa llevaba 2 días llamando. Esa mañana, Marcos lo hizo pasar. Entró al despacho de Valentina con esa energía de los hombres que están acostumbrados a resolver las cosas con dinero y palabras bien colocadas. Traía una expresión de quien viene a pedir disculpas, pero en realidad viene a negociar. Se sentó antes de que lo invitaran. Valentina, comenzó, con una familiaridad que ella no le había dado. Entiendo que hay una situación delicada, y quiero que sepas que lo que pasó en mi tienda no refleja en absoluto mis valores como empresario. Lo que hicieron mis empleadas fue inaceptable, y ya estoy tomando medidas. Valentina lo escuchó sin moverse. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó. Camila será reubicada, dijo Rodrigo. Tal vez en otro local, en una posición diferente. Y Lorena recibirá una amonestación formal. Quiero que quede claro que Maison d'Or no tolera ese tipo de trato hacia ningún cliente. Silencio. Valentina tomó su teléfono. Presionó reproducir. La voz de Rodrigo llenó la oficina. Si llega alguien que no corresponda al perfil, manéjenlo con discreción. Ustedes saben cómo. El color del rostro de Rodrigo Peñalosa hizo un recorrido que pasó por varios tonos antes de instalarse en uno que no era ninguno de los que traía cuando entró. El mensaje terminó. Valentina dejó el teléfono sobre el escritorio. Rodrigo, dijo, con esa calma que él ya debía haber aprendido a temer. Mis empleadas no tomaron una decisión propia esa mañana. Siguieron sus instrucciones. Instrucciones que usted dio por teléfono, con su voz, esa misma mañana. Instrucciones que quedaron registradas. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Eso fue sacado de contexto, intentó. Yo nunca quise decir que... Lo que usted quiso decir está en el audio, lo interrumpió Valentina. Y lo que su gerente hizo con esas instrucciones está en el video que ya tiene más de 1,5 millones de reproducciones. Rodrigo se recostó en la silla.
El aire de negociación se había ido completamente. «¿Qué quiere?», preguntó finalmente, sin rodeos esta vez. «Lo mismo que siempre he querido», respondió Valentina. «Que las personas sean tratadas con dignidad, sin importar cómo lleguen vestidas, sin importar qué lleven en la bolsa. Eso lo entiendo. Pero en términos prácticos, lo interrumpió Valentina. La renovación de su contrato comercial en el Corredor Norte se revisa en las próximas semanas. Eso usted ya lo sabe. Lo que quizás no sabe es que el comité que toma esa decisión va a estar muy al tanto de todo lo que ha salido a la luz en estos días». Rodrigo guardó silencio. «No estoy aquí para destruir su negocio», continuó Valentina. «Estoy aquí porque usted pidió esta reunión y porque hay algo que necesita entender. Lo que le pasó a mi mamá en su tienda no fue un accidente. Fue una política, y las políticas tienen consecuencias». «¿Qué tipo de consecuencias está hablando?». «Eso depende enteramente de usted», respondió Valentina. «De lo que decida hacer a partir de hoy. No conmigo, con las personas que trabajan para usted, con los clientes que entren por esa puerta, con la manera en que decide que su negocio va a existir en el mundo». Rodrigo la miró durante un momento largo. Luego asintió, una sola vez, despacio. Y por primera vez desde que había entrado, no dijo nada más. Esa tarde, Diana Fuentes pasó por la oficina antes de que terminara la jornada. Valentina estaba revisando los últimos detalles del evento, cuando su asistente ejecutiva asomó la cabeza con esa expresión de quien tiene algo que decir, pero no sabe bien cómo empezar. «¿Tienes un minuto?», preguntó Diana. «Entra». Diana se sentó. Cruzó las manos sobre las rodillas. «Solo quería saber cómo está tu mamá», dijo. «Después de todo lo que salió en redes, el video, los medios, su nombre en todas partes. Sé que ella no es de las que buscan eso». Valentina sonrió apenas. «Está bien», dijo. «Mejor que bien. Ayer le pregunté si la estaba molestando tanta atención y me dijo que no entendía de qué le hablaba, que ella seguía siendo la misma de siempre». Diana soltó una risa suave. «Es exactamente lo que me esperaba de ella». «Diana», dijo Valentina con un tono diferente, «lo que hiciste ese día, llamarme, no decirle nada a ella para no hacerla sentir que necesitó ayuda. Eso importó más de lo que crees». Diana bajó la vista un momento. «Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer», dijo. «No», respondió Valentina. «Hiciste lo que muy pocos hacen, y eso es diferente». Las dos se miraron un momento en ese silencio que tienen las personas que se conocen bien y no necesitan más palabras para entenderse. Remedios estaba en su patio cuando Valentina llegó esa tarde. Regaba las plantas con esa parsimonia suya, moviéndose entre las macetas con el cuidado que reservaba para las cosas vivas. Tenía el bolso nuevo colgado del brazo. Valentina se detuvo en la puerta del patio y la miró un momento sin que su madre la viera. Remedios con su bolso nuevo, en su patio, regando sus plantas, como si el mundo no hubiera estado hablando de ella durante 2 días. Había algo en esa imagen que era tan poderoso y tan simple al mismo tiempo, que Valentina tuvo que respirar despacio antes de entrar. «Mamá». Remedios levantó la vista. «Mija, qué bueno. Siéntate, ya voy». Valentina se sentó en la silla del patio. Esperó. Cuando Remedios terminó con las plantas y se acomodó frente a ella, Valentina la miró directamente. «Mamá, necesito contarle algo». Remedios la estudió. «¿Es grave?». «No, pero es importante». Remedios asintió. Esperó. «¿El bolso que le di?», dijo Valentina. «Lo compré en la tienda donde usted estuvo esa mañana, en Maison d'Or». El silencio que siguió duró varios segundos. Remedios miró el bolso que descansaba sobre su brazo. Luego miró a su hija. «Ya lo sabía», dijo. Valentina parpadeó. «¿Cómo?». «Mija». Remedios sonrió con esa calma suya que desconcertaba al mundo entero. El papel de seda tenía el logo de la tienda. Y la caja también. Yo lo vi cuando lo abrí. ¿Y no dijo nada? «¿Para qué?», respondió Remedios con esa lógica simple y devastadora que tenía para todo. «Tú me lo diste con amor. Eso es lo que vale el regalo, no de dónde viene». Valentina la miró en silencio por un momento. «¿No le molestó?». Remedios consideró la pregunta con honestidad. «Al principio me sorprendió», admitió. «Pero luego pensé que ese bolso salió de ahí y llegó a mis manos. Y que eso, a su manera, tiene algo de justicia. ¿No crees?». Valentina sintió algo moverse en el pecho.
Mamá, dijo, con voz que casi no salió. ¿Sabe usted que hay un video? Remedios asintió. Hortensia me lo mostró. Lo vi. ¿Y? Remedios dejó caer las manos sobre su regazo con esa quietud que tenían cuando había tomado una decisión interna que nadie más necesitaba validar. Y nada, dijo. Esas muchachas hicieron lo que hicieron. Yo respondí como sé responder. El mundo lo vio. Y aquí estoy, regando mis matas con mi bolso nuevo que me regaló mi hija. Mamá, Valentina, la interrumpió Remedios con esa voz suave que sin embargo no admitía debate. Yo no necesito que el mundo me defienda, ni que se enoje por mí, ni que haga justicia en mi nombre. Lo que me pasó esa mañana me dolió. No voy a mentirle, pero no me rompió, y lo que no te rompe, te deja más entera que antes. Valentina no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque las que tenía no eran suficientes para lo que sentía. Hay algo más, dijo después de un momento. El evento de mañana. Sé, el reconocimiento. Quisiera que usted estuviera ahí, mamá. Remedios la miró. ¿Yo? ¿Usted? Confirmó Valentina. El programa que van a reconocer, el que ayuda a mujeres que el mundo dejó de ver, ese programa lo construí pensando en usted, y quiero que esté ahí. No para que la vea nadie, no por el video, ni por las redes, ni por nada de eso, sino porque sin usted, yo no sabría lo que sé sobre el valor de las personas que el mundo no mira. Remedios la miró durante un momento largo. Uno de esos momentos en que el tiempo parece suspenderse, y lo único que existe es esa conexión que no necesita apellido ni explicación porque viene de antes de las palabras. ¿Tengo que ponerme elegante?, preguntó finalmente. Valentina soltó una risa que le salió del alma. Lo que quiera, mamá. Entonces voy con mi bolso nuevo, dijo Remedios, con esa media sonrisa suya que era toda una declaración. Esa noche, cuando Valentina ya estaba de regreso en su apartamento revisando los últimos detalles del evento, llegó un mensaje de Marcos. Señorita Valentina, Rodrigo Peñaloza envió una carta formal esta tarde. Dice que quiere hacer un donativo al programa de empleabilidad de Grupo Castillo, una suma considerable, y que ha tomado la decisión de implementar una política interna de atención igualitaria en todos sus locales, con capacitación obligatoria para su personal. Pide que esto sea considerado en la revisión de contrato. Valentina leyó el mensaje. No respondió de inmediato. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró la ciudad. Pensó en su madre con el bolso sobre el brazo, regando sus plantas. Pensó en Lorena, sentada en esa cafetería con las manos temblorosas y la voz cargada de algo que había cargado sola demasiado tiempo. Pensó en todas las personas que en ese momento seguían comentando el video, que seguían escribiendo mi mamá, mi abuela, yo misma. Respondió a Marcos con una sola línea. Mañana hablamos. Esta noche ya no hay más trabajo. Cerró el teléfono. Y por primera vez en muchos días, se sentó en silencio sin que su mente tuviera nada urgente que resolver. Porque mañana era el evento. Y mañana, todo lo que había comenzado con una señora humilde, un pañuelo de ahorros y una puerta de cristal iba a encontrar el espacio donde terminar de decirse. Lo que nadie sabía todavía, ni Valentina, ni Remedios, ni ninguna de las personas que estarían en ese salón al día siguiente, era que el evento traería algo que ninguna de las dos había anticipado, algo que no estaba en ningún programa, en ningún comunicado, en ningún plan, algo que haría que ese día fuera recordado por razones que iban mucho más allá de cualquier reconocimiento empresarial, y que cambiaría, de una manera que nadie podría haber preparado, la vida de Remedios Castillo para siempre. Hay días que uno siente diferentes desde que amanecen, no por lo que dicen las noticias, no por el clima, sino por algo más difícil de nombrar, una especie de peso suave en el aire, como si el mundo supiera que algo importante está a punto de suceder y estuviera conteniendo la respiración para no perdérselo. Remedios Castillo lo sintió desde que abrió los ojos. Se quedó un momento en la cama, mirando el techo de su cuarto, ese techo que conocía de memoria, con su mancha vieja en la esquina derecha y la grieta pequeña junto a la ventana, que llevaba años ahí sin crecer ni achicarse. Ese techo que había visto desde los días difíciles, desde las noches largas de costura, desde todas las mañanas en que se levantó sin saber exactamente cómo iban a resultar las cosas, pero se levantó de todas formas.
Hoy era diferente. No sabía bien por qué. Solo lo sabía. Se levantó despacio. Fue a la cocina. Preparó su café con la misma calma de siempre, y cuando lo tuvo entre las manos, se sentó junto a la ventana a mirar el patio. Las plantas estaban bien. El árbol daba su sombra de siempre. Y en la silla de al lado, colgado del respaldo con cuidado, estaba el bolso nuevo. Remedios lo miró un momento. Sonrió apenas. Hoy salimos juntos, pensó, como si el bolso fuera una persona. Y volvió a mirar el patio, tomando su café en silencio, sin apuro, porque así era ella, y así había sido siempre. Una mujer que no necesitaba que el mundo le dijera que algo era importante para sentirlo por su cuenta. El centro de convenciones metropolitano era uno de esos lugares que la ciudad había construido para albergar cosas grandes. Techos altos, pasillos amplios, salones con capacidad para cientos de personas y esa acústica particular que hace que hasta el silencio suene diferente. Esa tarde estaba lleno, no solo con los invitados habituales de ese tipo de eventos, empresarios, representantes de organizaciones, medios de comunicación. Había algo más en el ambiente, una expectativa diferente. La clase de tensión que se genera cuando las personas saben que van a ser testigos de algo que vale la pena recordar, aunque no sepan exactamente qué forma va a tomar. El nombre de Grupo Castillo estaba en los programas del evento. El nombre de Valentina Castillo también. Y aunque en ningún lugar del programa oficial aparecía el nombre de Remedios, las personas que habían visto el video, que a esa altura eran millones, sabían perfectamente quién era la mujer que esa tarde acompañaría a su hija. Valentina llegó temprano, como siempre. Marcos la esperaba en la entrada con los últimos detalles. Diana estaba coordinando algunos aspectos de protocolo con el equipo de Sofía Andrade. Todo funcionaba con esa precisión que caracterizaba a Grupo Castillo. Sin ruido, sin improvisaciones, sin nada fuera de lugar. Pero Valentina no miraba los detalles del evento. Miraba hacia la puerta, esperando. Cuando Remedios entró, lo hizo como entraba a todos lados. Despacio, con calma, sin pose, con su bolso colgado del brazo y esa postura recta, que no era orgullo sino columna vertebral construida a pura vida. Valentina caminó hacia ella. Las dos se encontraron en el centro del pasillo, entre el movimiento y el ruido del evento, en ese pequeño espacio que parecía existir solo para ellas. «¿Cómo llegó?», preguntó Valentina. «Bien. Hortensia me trajo». Remedios miró el salón con ojos tranquilos. «Es grande este lugar». «¿Sí? ¿Y cuánta gente va a estar?» «Mucha». Remedios asintió como si la respuesta fuera completamente satisfactoria. «Está bien», dijo, «mientras haya sillas». Valentina sonrió. Tomó el brazo de su madre con suavidad y la guió hacia adentro. Lo que Valentina no había mencionado a su madre, lo que Sofía Andrade había organizado sin decírselo a casi nadie, era que en las primeras filas del salón, reservados con sus nombres, estaban sentadas 27 mujeres. Mujeres de distintas edades, de distintos barrios, con distintas historias, pero todas con algo en común. Habían sido parte del programa de empleabilidad de Grupo Castillo. Habían llegado al programa sin trabajo, sin perspectivas, sin que casi nadie creyera que tenían algo valioso que ofrecer. Y habían salido con empleo, con dignidad recuperada, con esa clase de confianza que no se compra sino que se construye cuando alguien decide finalmente mirarte como lo que eres. Cuando Remedios pasó frente a ellas camino a su asiento, algunas la reconocieron del video. Otras simplemente sintieron algo en su manera de caminar, esa dignidad silenciosa que no necesita presentación, y se irguieron un poco más en sus sillas sin saber exactamente por qué. Remedios no lo notó, o si lo notó, no lo demostró. Se sentó en su lugar, puso el bolso sobre las rodillas y esperó con la paciencia infinita que solo tienen las personas que han aprendido que las cosas buenas llegan cuando llegan y no antes. La ceremonia comenzó con esa solemnidad que tienen los eventos importantes cuando están bien organizados. Palabras de bienvenida, reconocimientos generales, videos institucionales que resumían el trabajo de distintas organizaciones y empresas durante el año. Remedios observaba todo con atención genuina, haciendo de vez en cuando un comentario en voz muy baja para Valentina. «Qué bonita esa señora. Ese muchacho habla muy rápido», con esa naturalidad suya que hacía que los momentos solemnes se sintieran también humanos. Valentina respondía en susurros.
con esa media sonrisa que solo usaba cuando estaba completamente en paz. Cuando llegó el momento del reconocimiento principal, Sofía Andrade tomó el micrófono. El siguiente reconocimiento, dijo, es para una empresa que este año no solo demostró excelencia en su sector comercial, sino que tomó una decisión que pocas organizaciones tienen el valor de tomar. Decidir que el éxito empresarial y el impacto humano no son opuestos sino inseparables. Hizo una pausa. El programa de empleabilidad para mujeres que llevan tiempo fuera del mercado laboral, impulsado por Grupo Castillo, ha cambiado la vida de cientos de personas en nuestra ciudad. Mujeres que el mundo había decidido que ya no tenían nada que ofrecer. Mujeres que llegaron a ese programa cargando años de experiencia, de sacrificio, de trabajo honrado que nadie había querido ver. Y que salieron de él con algo que no tiene precio. La certeza de que su historia importa, de que ellas importan, de que nunca fue cierto que su tiempo había pasado. En el salón, el silencio era absoluto. Las 27 mujeres de las primeras filas escuchaban sin moverse. Este reconocimiento, continuó Sofía, es para Valentina Castillo, fundadora de Grupo Castillo. Pero antes de entregarlo, queremos compartir algo que ella misma nos contó cuando le preguntamos de dónde nació la idea de este programa. Sofía miró directamente a Valentina. Dijo que nació de unas manos. Pausa. Las manos de su madre, que cosieron de noche para que ella pudiera estudiar de día, que contaron monedas en silencio para que nunca faltara lo necesario, que trabajaron décadas sin que nadie les preguntara si estaban cansadas. Las manos, dijo, de una mujer que le enseñó sin palabras que la dignidad no es algo que los demás te otorgan, sino algo que uno porta por dentro, sin importar en dónde esté ni cómo llegue vestida. El salón contuvo la respiración. Remedios tenía los ojos fijos en el frente. Sus manos, esas manos, descansaban sobre el bolso en su regazo, completamente quietas. Valentina la miraba desde su asiento, y por primera vez en toda la noche, tuvo que hacer un esfuerzo para no quebrarse. Cuando subió al escenario a recibir el reconocimiento, los aplausos llenaron el salón con una intensidad que iba más allá del protocolo. No eran aplausos de cortesía, eran aplausos de personas que habían visto el video, que habían leído los comentarios, que habían sentido en algún lugar propio la historia de esa madre y esa hija, y que en ese momento necesitaban expresar algo que no tenía otra salida que las palmas de las manos. Valentina recibió el reconocimiento con calma. Se acercó al micrófono, y en lugar de mirar al salón, miró hacia las primeras filas, hacia su madre. Gracias, dijo, a todos ustedes por este reconocimiento, a Grupo Castillo y a cada persona que ha hecho posible este programa, pero especialmente, hizo una pausa, a las 27 mujeres que están sentadas en las primeras filas esta noche, que vivieron en carne propia lo que este programa intenta cambiar, y que tuvieron el valor de creer, cuando nadie más lo hacía, que todavía tenían un lugar en el mundo. Aplausos. Y a mi mamá, continuó Valentina, con una voz que era firme, pero que cargaba todo el peso de una vida entera de gratitud, que está ahí sentada con su bolso nuevo. Varias personas en el salón sonrieron, y que nunca, en ningún momento de su vida, necesitó que nadie le dijera que valía, porque ella siempre lo supo, y eso es lo más poderoso que alguien puede enseñarle a otra persona. Hizo una pausa. Mamá, dijo, ¿puede ponerse de pie? El momento que siguió fue de esos que se quedan grabados. No porque hubiera música de fondo, no porque alguien lo hubiera planeado para que resultara así, sino porque fue completamente real. Remedios. Castillo tardó un segundo en entender que le estaban hablando a ella. Luego miró a su hija en el escenario. Luego miró a las personas del salón que ya comenzaban a girarse hacia ella. Y se levantó, despacio, con esa dignidad suya que no era actuada sino constitutiva, con el bolso en el brazo y la espalda recta, y esa expresión de quien no busca nada pero tampoco se esconde. El salón entero se puso de pie. No fue una decisión coordinada. No fue una instrucción de nadie. Fue espontáneo, inevitable, del tipo de reacción que tiene el cuerpo cuando la emoción es demasiado grande para quedarse sentado. Las 27 mujeres del programa fueron las primeras. Luego el resto del salón, fila por fila, en cuestión de segundos. Aplausos que no sonaban a protocolo sino a algo mucho más íntimo.
a reconocimiento, a la clase de respeto que se siente cuando alguien que ha cargado mucho en silencio finalmente recibe lo que siempre mereció. Remedios los recibió de pie, con el bolso en el brazo, sin llorar, porque así era ella, pero sus ojos brillaron. Ese brillo honesto e incontenible que su hija conocía de toda la vida y que sabía que era la forma en que su madre lloraba cuando la alegría era demasiado grande para un solo cuerpo. Fue entonces cuando ocurrió lo que nadie había anticipado, lo que Sofía Andrade no tenía en ningún programa, lo que Valentina no había planeado, lo que cambiaría ese día de un reconocimiento empresarial a algo completamente diferente. Desde el lateral del salón, una mujer caminó hacia el frente. No corría, no hacía aspavientos, caminaba con pasos seguros, pero con algo en la postura que no era seguridad, sino algo más frágil, la determinación de quien ha tomado una decisión difícil y ha decidido no echarse atrás, aunque le cueste. Era Lorena Vega. Había llegado al evento sin invitación. Había explicado en la entrada que necesitaba estar ahí, que tenía algo que hacer que no podía hacerse en ningún otro lugar. El personal de seguridad, que había seguido el video como todos, la había dejado pasar. Caminó hasta quedar frente a Remedios. El salón se dio cuenta de lo que estaba pasando en cuestión de segundos. Un murmullo recorrió las filas. Algunos reconocieron su cara del video. Otros no la conocían, pero entendieron por la manera en que el espacio entre las dos mujeres se cargó de algo, que lo que estaba sucediendo era importante. Lorena se detuvo frente a Remedios. Las dos se miraron. Y Lorena, que había contenido muchas cosas durante muchos días, no pudo contener nada más. «Señora Remedios», dijo, con una voz que llegó al micrófono que alguien acercó sin que nadie lo pidiera. «Yo estuve ahí esa mañana. Sé lo que pasó. Y sé lo que yo no hice cuando debí haberlo hecho. El salón estaba en silencio absoluto. No vine a pedirle que me perdone. Eso no es algo que se pide. Se gana. Y sé que voy a tener que ganármelo. Vine porque renuncié a mi trabajo esta mañana». Un murmullo recorrió el salón. «Y porque quiero hacer algo diferente. Algo que tenga sentido». Lorena respiró. «Señorita Castillo», miró hacia el escenario donde Valentina la observaba. «Si el programa de su empresa acepta personas que quieren trabajar para hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron conmigo ese día, personas que ayuden a mujeres como su mamá a encontrar su lugar en el mundo, yo quiero ser parte de eso. No como favor, como trabajo, como propósito». Valentina la miró desde el escenario durante un momento que pareció más largo de lo que fue. Luego asintió, una sola vez, y el salón volvió a estallar. Pero no había terminado, porque Remedios, que había escuchado todo sin moverse, extendió la mano hacia Lorena, no para estrecharla, para tomarla. Y cuando Lorena sintió esas manos callosas cerrarse sobre las suyas con una calidez que no esperaba, algo en ella se quebró de una manera que no era destrucción, sino exactamente lo contrario. «Mija», dijo Remedios, con esa voz suave y firme que no necesitaba micrófono, pero que el micrófono capturó igual. «Lo que hiciste esa mañana estuvo mal. Eso usted ya lo sabe, y yo no voy a repetírselo. Pero lo que hizo hoy aquí, venir, decir la verdad, decidir ser diferente, eso también lo hizo usted, y eso también es suyo». Lorena no pudo más. Las lágrimas que había contenido durante días cayeron sin aviso, sin control, con esa honestidad que tiene el llanto cuando ya no hay manera de seguir poniéndole muro. Y Remedios, con la naturalidad absoluta de una mujer que había consolado a muchas personas en su vida, la abrazó. En el escenario, Valentina miraba a su madre abrazar a la mujer que días atrás había sido parte de su humillación, y entendió, con una claridad que no necesitaba palabras, que su madre era más grande que cualquier cosa que el mundo pudiera hacerle. Siempre lo había sido. Esa noche, mucho después de que el evento terminara y los salones se vaciaran y el centro de convenciones metropolitano volviera a ser solo un edificio grande en la ciudad, Valentina y Remedios se sentaron en la cocina de siempre, el café de siempre, el silencio de siempre. Pero algo era diferente. Algo que no tenía nombre exacto, pero que se sentía en el espacio entre las dos, en la manera en que la luz de la cocina caía sobre la mesa, en el sonido quieto de la noche afuera. «Mamá», dijo Valentina, «dime, ¿cómo está?» «¿Cómo está?
Remedios tomó su café. Lo consideró. Bien, dijo. Muy bien, mija. ¿Le gustó el evento? Me gustó, asintió. Aunque hay demasiada gente que aplaude muy fuerte. Me duelen los oídos. Valentina soltó una risa que le salió del lugar más hondo. Remedios sonrió también. Y en esa sonrisa había toda una vida. Valentina, dijo entonces con un tono diferente. Quiero decirte algo. Dígame. Remedios dejó la taza sobre la mesa. Juntó las manos. Las miró un momento. Esas manos que el mundo entero había estado mirando esa semana sin que ella lo pidiera. Y luego levantó la vista hacia su hija. Yo nunca te pedí que construyeras nada para mí, dijo. Lo sé. Ni el programa, ni la empresa, ni nada. Nunca te lo pedí. Lo sé, mamá. Pero lo hiciste, continuó Remedios. Lo hiciste sola, callada, sin decirme nada. Y resulta que todo lo que construiste tiene mi nombre por dentro, aunque no aparezca en ningún lado. Valentina no dijo nada. Eso, dijo Remedios, con la voz más quieta que Valentina le había escuchado en mucho tiempo. Es lo más bonito que alguien me ha dado en la vida. No el bolso, no el reconocimiento de esta noche, sino saber que todo lo que hice, las madrugadas, las costuras, los años difíciles, tuvo sentido, que no se perdió, que llegó hasta ti, y desde ti llegó a otras personas que yo nunca voy a conocer, pero que están mejor porque tú exististe. El brillo llegó a sus ojos otra vez. Esta vez, una lágrima sí cayó, solo una, pero cayó, y Remedios no la limpió esta vez, la dejó estar. Valentina rodeó la mesa, se agachó junto a su madre, y la abrazó como no la había abrazado en años. No con ese abrazo rápido del saludo, sino con ese otro, el de fondo, el que dice todo lo que no cabe en ninguna palabra. Remedios le puso una mano en la cabeza, como cuando era niña, como siempre. «Mija», susurró, ya está todo bien». Y era verdad. Lo que vino después pertenece a esa categoría de cosas que la vida entrega despacio, sin fanfarria, como si supiera que las mejores cosas no necesitan presentación. Lorena Vega empezó a trabajar en el programa de empleabilidad de Grupo Castillo semanas después. Comenzó desde el nivel más básico, como ella misma había pedido. Aprendió a escuchar antes de hablar, a mirar a las personas antes de clasificarlas. Con el tiempo, se convirtió en una de las coordinadoras más comprometidas del equipo. En su escritorio, tenía una sola frase pegada en un papel pequeño. Era de Remedios. Lo que no te rompe, te deja más entera que antes. Camila Ríos tardó más tiempo. La salida de Lorena y la presión pública del caso la obligaron a hacer un alto que no había hecho en mucho tiempo. Dejó Maison d'Or por propia decisión, antes de que nadie se lo pidiera. Pasó meses sin saber bien qué quería hacer. Hasta que un día, en una de esas coincidencias que uno no termina de saber si son casualidad o algo más, asistió a una charla sobre liderazgo consciente en el sector comercial. La ponente hablaba sobre la diferencia entre tratar a los clientes con protocolo y tratarlos con respeto real. Camila escuchó en silencio durante toda la charla. Al final, se acercó a la ponente y le preguntó si había posibilidad de aprender más. La ponente le dijo que sí, que siempre había posibilidad de aprender más. Eso fue el comienzo de algo distinto. Rodrigo Peñalosa cumplió lo que prometió. El donativo llegó a tiempo. La política de atención igualitaria se implementó en todos sus locales, con capacitación real y seguimiento. No lo hizo solo por el contrato, aunque el contrato también importó. Lo hizo porque la noche del evento vio a una mujer con un bolso sobre el brazo pararse en medio de un salón lleno y recibir una ovación que él, con todos sus recursos, nunca había podido generar. Y entendió algo que no aprendió en ningún manual de negocios, que el respeto no es una estrategia, es una decisión. Diana Fuentes siguió siendo la misma de siempre, discreta, precisa, presente en los momentos que importaban. Valentina le ofreció un ascenso meses después. Diana lo aceptó, pero lo que más valoró no fue el nuevo título, sino la conversación que tuvieron ese día, cuando Valentina le dijo: «Lo que hiciste cuando llamaste no fue solo hacer tu trabajo, fue elegir el lado correcto, cuando era más fácil no hacer nada». Diana guardó esas palabras en ese lugar donde uno guarda las cosas que sostienen.
El video llegó a más de 3 millones de reproducciones. Los comentarios siguieron llegando durante semanas. Personas de países que Remedios nunca había visitado escribiendo en idiomas que ella no entendía, pero con un sentimiento que era universal. Valentina le leyó algunos de vez en cuando, traduciéndolos al español de la cocina, y Remedios los escuchaba con esa expresión de quien no busca atención pero tampoco la rechaza cuando viene de un lugar honesto. Hortensia, por su parte, contó la historia en el mercado, en la peluquería, en la misa del domingo, y en todos los lugares donde hubiera al menos una persona dispuesta a escuchar, con algunos detalles que fue agregando con el tiempo, y que Remedios nunca confirmó ni negó, porque Hortensia era Hortensia, y eso también era parte de la vida. Meses después de todo aquello, en una tarde cualquiera de esas que no tienen nada de especial, Remedios estaba sentada en su patio. Las plantas, el árbol, el café, el bolso colgado del respaldo de la silla, como siempre. Valentina llegó sin avisar, como había empezado a hacer más seguido desde esa semana, que cambió algo entre las dos. No en lo fundamental, porque lo fundamental nunca había cambiado, sino en la frecuencia, en la manera de estar presentes la una para la otra, sin que la agenda lo dictara. Se sentó en la silla de siempre. Remedios le trajo un café sin preguntar. Estuvieron un rato en silencio. El bueno, el de siempre. «Mamá», dijo Valentina en algún momento, «usted sabe que sigue habiendo gente que comenta el video». Hortensia me dijo, «¿Y qué piensa?». Remedios miró el patio un momento. Las plantas, el árbol que daba su sombra sin pedirle permiso a nadie. «Pienso», dijo despacio, «que si a una persona en algún lado le sirvió de algo lo que pasó ese día, entonces valió la pena, aunque yo hubiera preferido que no pasara». Valentina asintió. «¿Usted cambiaría algo?», preguntó. «Si pudiera». Remedios lo pensó con honestidad, como pensaba todas las cosas. «No», dijo finalmente, «porque si esa mañana hubiera sido diferente, esta tarde tampoco sería igual. Y esta tarde», miró a su hija, «me gusta mucho». Valentina sintió algo en el pecho que no tenía nombre exacto, pero que era lo más parecido a la plenitud que había sentido en mucho tiempo. «Yo también», dijo. El sol iba bajando sobre el patio de Remedios Castillo, tiñendo todo de ese color suave que tienen las tardes cuando están bien aprovechadas. Las plantas brillaban un poco. El árbol proyectaba su sombra larga sobre el suelo. Y dos mujeres tomaban café en silencio. Una que había construido un imperio, y otra que le había enseñado, sin saberlo, cada uno de los cimientos. Porque eso es lo que hacen las madres. No siempre con palabras, no siempre con gestos grandes. A veces solo con la manera de levantarse cada mañana, con la manera de contar monedas en silencio, con la manera de responder a la crueldad sin volverse crueles, con la manera de cargar lo que pesa sin dejar de caminar derecho, con la manera de entrar a un lugar con un pañuelo de ahorros y salir de él con la frente más alta que cualquiera que se quedó adentro, con la manera de saber, desde siempre, que su lugar en el mundo no depende de que nadie se lo confirme. Remedios. Castillo nunca necesitó que una boutique le dijera si podía comprar ahí. Nunca necesitó que un video viral le dijera qué valía. Nunca necesitó el aplauso de un salón lleno de personas para saber quién era. Ella siempre lo supo. Lo que el mundo aprendió esa semana fue simplemente ponerse al día con algo que Remedios había cargado toda la vida sin hacer ruido. La dignidad no se compra, no se vende, no se otorga, se porta, todos los días, en todos los lugares, con todos los bolsos, con todas las manos, con toda la vida. Y eso, como dijo una vez una señora en la puerta de cristal de una boutique que no la mereció, es algo que el día que uno entiende de verdad, lo convierte en mejor persona.